Estamos arreglando. Esto, ya que la radio muestre todo, nos habilita a decir la verdad. Estamos con unos problemitas de retorno y estamos en vivo demostrándole al invitado cómo trabajamos para solucionar problemas que surgen en el momento. No lo estamos solucionando. Algo de lo que está muy acostumbrado nuestro invitado. Hoy dije, voy a trabajar poco, voy a hacer la misma pregunta a dos personas que se dedican más o menos a lo mismo. Así que me puse el cassette. No es verdad. Pero es un placer recibir a Gerardo Grieco. Lo voy a presentar, pero si lo conoceremos. Ha hecho muchas cosas en nuestro país antes de empezar a hacer de las suyas el país vecino. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Impresionado. Lindísimo este lugar, lindísimo. ¿Estás contento? Sí, mucho. Bien. ¿Y en la vida que estás llevando? También, mucho. ¿Sabés que es imposible no... Estuve tentado a traer algunas grabaciones antiguas, porque ya hemos hablado en otro momento y hemos hablado de muchas cosas. Quisiera recordar, no a vos, a las personas que nos escuchan, que, por ejemplo, un tipo de espectáculos que hubo en nuestro país unas décadas atrás, un tipo de espectáculos musicales que vinieron a romper cierta monotonía de los espectáculos populares de aquel entonces. Por ejemplo, uno iba a ver a un teatro, a no ser que fuera a ver a los que iban cantando. Los que iban cantando era genial. Sí, a no ser que fuera eso, todo lo demás era un músico que se paraba, tocaba. Re tras noche era, ¿no? Re tras noche. Re tras noche. Había que desarmar el circular y los que iban cantando era re tras noche. Exactamente. Divina exactamente. Época. Pero después empezó a aparecer una serie de producciones que estaban todas asociadas, o por lo menos las que yo voy a referirme estaban asociadas a alguien que producía esto, que era Gerardo. ¿Qué era producir en aquel entonces? Bueno, un poco lo que es ahora y lo que haces ahora, pero claro, no había una costumbre de, por ejemplo, ir al Teatro de Galpón y encontrarse que Darno Jans o Darno Jans Cabrera estaban sentados en unos sillones, había como una especie de incorporación de escenografía teatral a un espectáculo musical, donde Darno Jans, que aparte le encantaba, ¿no? Sí. Se sentaba, caminaba, no me acuerdo si se fumaba en aquel entonces, pero sí, hasta es posible, también. ¿no? Tomaba algo. También. Eso yo lo tengo asociado contigo en aquellos orígenes. Sí, sí. ¿Había alguien más que lo hacía o era como un sello tuyo? Fue, bueno, nuestro, siempre sí. Es con mucha gente. Sí, esos años fueron en la salida de la dictadura, el canto popular, ¿te acordás que se cantaba así paradito, como con cara de serio, y todo cantabas Claro. Comprometido. Y cuando empezamos a trabajar, cuando empecé a trabajar con el Darno, que fue concretamente en el Trigo de la Luna, claro. Estaba Pablo Santamaría trabajando con nosotros, que era un director de teatro, iluminador, y Víctor Cuña, y ahí había, y Carlitos Peláez, que él me ayudaba con el Darno y yo le ayudaba a él con canciones para no dormir la siesta, imagínate. Y ahí en ese equipo dijimos, tenemos que hacer una fusión de tareas. Claro, tenemos que hacer que sea más espectáculo y no... hasta ese momento el Darno se presentaba con jeans, también pelo largo, pero él tenía la pulsión. El Darno era un artista de esos, para mí, únicos, que... incluso abajo del escenario, con toda su fragilidad, subía, se prendía la luz y crecía de una manera increíble y vos no podías dejar de mirarlo. Es decir, incluso había 40 y vos mirabas al Darno, porque tenía esa, no sé, en aquella época, esa estrella, no sé cómo decirlo, eso que tiene, ese es un don aura que tienen... No sé, que tiene Estela Medina, o Julio Boca, había 100 bailarines y vos no podías dejar de... Es lo mismo que no podías... tenía esa cosa, era gloriosa. Y pedía gritos desarrollar un personaje. Ahí es donde entra... mira, estuvo sentado, a donde estás sentado tú,
hace un par de días, Fran Cuña, el hijo de Víctor. Fran, un grande. Un grande que está haciendo en el planetario. No sé si viste lo del planetario. No lo pude ver. Está buenísimo. Soy un poco cómplice, pero no lo pude ver por estar en Buenos Aires. Ya voy a tener la suerte. No, que justo pensaba que ahí es donde, para un tipo como Darno, tuvo la suerte de que encontró un equipo, estabas vos, que podían intuir que él necesitaba ese apoyo, lo que es un productor, digamos, también, ¿no? Que como que visualiza lo que necesita. Y vos decís, pedía a gritos eso. Él a lo mejor no era consciente de que estaba pidiendo era gritos. Y el Darno siempre era un grande, ¿no? Un artista de además intelectual, generoso, exquisito, poeta. Y tenía siempre como una tensión, lo quiero y no lo quiero, ¿no? La tensión, y jugaba con esa tensión. ¿Con eso o vos te referís a vos con él? No, él con eso y después él con el resto del mundo. También con esa... que era una tensión además que por momentos era constructiva, ¿no? Superadora. Entonces fue glorioso. Y en el primero fue la presentación del Trío de la Luna, que hicimos 9 funciones, o 10, no me acuerdo, en septiembre del 89, en el Teatro del Notariado. Claro. Que era como el gran desafío, porque ahí Pablo dijo, bueno, si quieren hacer esto, pero tenés que conseguir 9 puertas así, no sé qué sillones, sofá, la cama. Los colores del sillón. No sé qué. Y conseguimos todo. Teatro del Notariado, que en ese entonces también... Estaba Nancy Bacello. Claro, también recibió a Mateo Cabrera, ¿no es cierto? El Mateo Cabrera, el disco está grabado en 2 funciones en el Teatro del Notariado. Sí. Creo que primero fue allá en la Candela, en la vieja Candela. Puede ser. Mateo Cabrera, y después se grabó en el Notariado. El disco está grabado en el Notariado en 2 noches. Yo estuve y porque recuerdo fue un claramente ciclo largo aquel. Sí, divino. Hermoso. Además, Cabrera, Mateo. Sí, el lunes viene Cabrera. Les quiero avisar a todos que el lunes nos visita Fernando Cabrera. Ya de paso. Glorioso. Dejo un abrazo acá para Fernando. Dejá el abrazo acá para Fernando Cabrera. Teníamos que cortar esta imagen y decirle: mira, Cabrera, te dejo un abrazo. Mirá la cámara y dejale un abrazo. Bien. ¿Qué te iba a decir? De ahí pasaste rápidamente, porque nos interesa el presente. Pero bueno, entre las cosas que hiciste también te recordamos en la Sala Citarrosa, con esa apertura de una sala que al día de hoy, por suerte, se conquistó ese espacio. Estuviste en el Solís, en fin. También te fuiste de la tarea pública. Sí. Y trabajaste en otras áreas de tu vida, que no sé si querés contar o no, pero... Siempre fui y vine. A veces me fueron. No es que... Claro. La tarea pública tiene ciclos y a veces termina. Yo qué sé, trabajé en la Intendencia con Gonzalo Carámbula y empieza y termina el ciclo y termina. Y salís... Y siempre fui y vine, y cada vez que salía retomaba mi empresa privada. Primero fueron esas producciones como pequeña empresa cultural. Claro. Y después la fui ampliando a una cosa más de... Trabajé alguna época en Ogilvy también, y después armé mi propia... fue un proceso lindo, mucho aprendizaje. Todos los trabajos fuiste una persona creativa, fueron geniales. ¿Interesada por las cosas creativas? Porque todo lo que estás mencionando se trata de eso, ¿no? Creo que sí. Siempre me gustó buscarle la vuelta a esto, a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos que esto cobre sentido. Hoy se le habla, en aquella época que vos decías, era productor y no se sabía muy bien qué era. Y siempre estuve en esa canaleta de buscar eso que le da sentido a la gestión cultural en el más amplio, en lo que tiene que ver con esa cosa estrictamente humana, de una experiencia humana.
Nunca, no digo que no lo hayas hecho, porque ahí es como lo sentís vos, pero nunca la pulsión por lo artístico fue, aunque esa también es tu obra es estar atrás, digamos, pero nunca Sí. tuviste una pulsión de estar delante del otro lado del mostrador, es decir, bueno, escribir o hacer mi obra o hacer lo que lleva la firma de Grieco, pero Sí. en primer plano, no detrás. Fui probando, ¿viste? Como creo que hacemos todos en Sí. la vida, ir como tanteando y no es por acá, es por allá. Yo soy muy tímido, entonces subir al escenario ni en pedo era, no iba por ahí, pero sí fui probando cómo darle vida a cosas, en la universidad buscar cómo darle forma. Y de no haber sido tímido, ¿cuál hubiera escribía sido un el poco- lugar que hubieras agarrado? Ay, no tengo idea, porque soy. Ta. Entonces, No te permitiste Eso tampoco no. decir, me hubiera gustado ser músico y tocar yo o... no, mira, intenté estudiar guitarra muchas veces, empecé y dejé, hasta que descubrí que me metí en lutería en paralelo, cuando estudiaba, ¿no? Hace millones de años también, y soy luthier, hacía guitarras, y eso tiene que ver con esa cosa de juntar Me he olvidado de eso. partes, algunas maderas, y darle vida a una nueva entidad que la tocas y suena. ¿No y- lo estás y genera practicando ahora? ¿No lo estás música. haciendo? No, hace muchas décadas. Tengo mi taller archivado. ¿Y digamos. cuántas guitarras decís que hiciste? Unas 100 y picos. ¿En serio Sí. tantas? Es que laburaba de eso. Pará, ¿y cómo en un la momento- firma de la guitarra cuál era? Griego, sí. Samantha Navarro tiene una. Samantha Esteban viene la semana que viene, le voy a llamar. Que venga con la Grieco. Fue su primer guitarra, además, la que le hice bueno. cuando estudiaba. Estudiaba con Crisich, Samantha. Bueno, yo empecé a hacer guitarra. Klisic fue un tipo generoso. Yo fui fundador de Casa de la Guitarra. Claro. Y uno de los que estaba ahí era Klisic, que se volvió un gran maestro, Sí, yo estudié con Klisic. gran maestro. Todo el mundo, hay muchas generaciones que tienen obligatoriamente que pasar Yo por lo conocí de a Samantha Esteban. con Crisich. Claro, es que pasaron todos por ahí. Sí. En la generación anterior era Corium, después hay una generación sobre todo de guitarristas, ¿no? Que obligatoriamente pasan por lo de Esteban. Yo empecé a hacer guitarras y un día le mostré la tercera y la segunda, nomás que se la mostré a Esteban, me dijo, está bastante bien, a ver, mirá, no sé qué, dejala acá. La probó. Si querés así, la dejo acá y se las ofrezco a los Estudiantes. Y empecé a ponerle, y llevé una y después me empezaron a encargar, y así casi que vendí a alumnos de Esteban. Decime una cosa. ¿Tenés alguna? Recuperé una ahora que justamente se la había hecho a Esteban, una guitarrita y que Esteban se la dio al hijo, y después el hijo me llamó un día, así, no sé qué, y yo dije, dale, te la compro, y se la compré. No. Que hayas comprado tu guitarra es Me encanta. es lindísimo, ¿no? Es lindísimo. Sí, porque además algunas más baratitas se mueren, ¿no? Seguramente están casi todas difuntas, pero algunas lindas no. Había guitarras lindas. Desde entonces hasta aquí con la guitarrita llegaste lejos, como diría una abuela. Con la guitarrita, dale guitarrita. Sí. Escúchame. Pero tiene una cosa muy linda, muy, muy linda, que primero hacer algo con las manos, claro, y darle forma y darle sentido, una entidad nueva, darle vida, es muchísimo. Tiene una cosa, y que te pasa con los espectáculos, que te pasa con la cultura. Es como tiene toca esos resortes, le cambia la vida, transforma la vida de gente. A mí la palabra alma, te confieso que no la uso mucho,
Viste que el son esas alma, palabras que fueron muy manoseadas, entonces no la uso mucho, pero en la guitarra sí la uso. En la guitarra y en el violín, no podés hablar de una sin el alma del violín. No existe el violín sin el alma del violín. Y hay que reivindicar la palabra. Sí, sin duda. Entiendo. Sin duda. Lo que pasa es que son palabras que a veces pasan a un manejo. Tantas palabras que se mal manipulan mal y después tienen connotaciones horribles. A mí la palabra alma me gusta y la palabra de decir ese sentido espiritual que tiene la música y el arte y las artes escénicas y lo que pasa, esa condensación del humano que es espiritual ahí, me gusta reivindicarlo. Estoy de acuerdo. Para los que también trabajamos con la palabra, viste, tenemos esos caprichos a veces, ¿no? Hay palabras que empiezan a usarse de una manera y las tenés que abandonar un poco durante un tiempo hasta volver a agarrarlas de otro lugar. Vos comunicás, ¿no? Claro, claro. Y el comunicar es de dos partes, pasa en todo, ¿no? Sí, en todos los sentidos. El otro tiene que entender lo que estás queriendo decir, y si el otro entiende que esa palabra está contaminada de otra cosa, es difícil. Sí, de hecho hablábamos un poco de esto con la invitada anterior, con Paula Olivares, porque ella es traductora, entonces nos metimos, quizás vos no estabas todavía acá en la radio, nos metimos un poco en esto. Por eso, un poco en broma, decía, totalmente en broma, ¿no? Un poco decía que era la misma entrevista. Vamos a irnos a una pausa, Gerardo, y rápidamente hacemos un salto en el tiempo y nos concentramos en... Perdón, quizás podemos volver para... No. En la guitarra. A mí en realidad me encanta esta parte. Y me hace acordar aquellos años. Claro, me encanta esta parte y es a lo que apuesto, ¿viste? No, porque vos has tenido otras entrevistas desde que sos director del Teatro Colón. Yo quiero hablar de eso desde mi perspectiva, pero me interesa mucho más, o me interesa tanto como eso, otras cosas. Por ejemplo, la última vez que nos vimos fue en pandemia. ¿En pandemia o después? Ahí en Libros de la Arena, exactamente. ¿no fue? ¿Pero era pandemia o ya había salido? Estábamos con barbijo todavía. No estábamos. No sé, fue entre la primera ola y la segunda. Sí, puede ser, sí. Yo lo sé porque pasó un episodio muy curioso que nos llevó a hablar de algo que estaba sucediendo, que sonaba por los parlantes. Es verdad, que era tu... Claro, y eso fue un tu disco. Música, sí. Y fue el primer disco entre primera pandemia y antes del segundo, porque en un momento se liberó. Parecía que volvía todo para atrás, pero vino una segunda oleada. Fue ahí que nos vimos, sin el barbijo, pero en el medio de eso. Y nos vamos a ir a la pausa y vamos a venir con, por lo menos vamos a entrar a la charla con esto de qué es dirigir el Teatro Colón. Que aparte para los uruguayos el Teatro Colón, aunque no es solamente eso, lo pensamos mucho, lo asociamos con la ópera. Sí. ¿No? Entonces, quiero saber cómo de la guitarrita llegaste a la ópera. Estamos con las ganas de seguir conversando con Gerardo Grieco. Hicimos una especie de repaso por unas décadas atrás, no para hablar de los años que hace que nos conocemos, sino de qué cosa linda. Viste, yo de chico pensaba mucho una frase que la conocemos todos, porque la decían y la dicen los padres, pero mis abuelos gallegos decían mucho, la naturaleza es sabia. ¿No? La naturaleza es tranquilo, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. ¿No? Es una frase que hemos escuchado muchas veces. Y que comparto. Compartís bien. Yo la quiero compartir. O sea, en algún momento decidí creer en eso, porque creer es una decisión muchas veces. Creer en eso. Entonces, si la naturaleza es sabia, a mí me da la sensación que no me tengo que preocupar tanto por el futuro. Porque si la naturaleza es sabia, lo que va a suceder es que cuando tengas 70 años, va a estar bien. No, pero si te pasa algo, te puede pasar algo a los 30. De hecho, nos pasó a los 30. Es decir, yo siento que los 30 fueron mejores que los 20 en mi vida personal, los 40 que los 30, y los 50 me parecen lo más. De verdad siento eso. Y si algún día flaqueo, pienso, la naturaleza es sabia, estás en lo cierto. Es mejor ahora que antes. Es mejor ahora que antes. ¿No? Salvo que te pelees con la naturaleza, que digas, mira, vienen los fríos y quieras que sea verano. En ese caso... No estás siendo sabio vos, la naturaleza viene el frío, viene el invierno. Lo que pasa es que la palabra naturaleza de alguna manera nos sacó a nosotros como integrantes de eso. Parecería que estamos nosotros y está la naturaleza. Y es un error. No, nosotros somos la naturaleza. Sí, somos parte de... Exactamente. Y jugadores y haciéndole un poquito de daño al planeta. Bueno, eso es otro... Pero es otro... Ese es otro mundo porque...
creo que lo más alarmante que yo siento en este momento es eso, lo más alarmante para las generaciones no solo futuras, sino para las actuales. Yo lo padezco mucho y en este momento, especialmente en nuestro país, están pasando un montón de cosas que me parecen horribles, como las prospecciones sísmicas y toda la falta de preocupación por cosas que son vitales y que tienen que ver con la felicidad de los pueblos, de todos los pueblos. Dicho esto, y para no desviarnos mucho, ¿A dónde voy al punto de que vos, no sé en qué momento de tu vida te empezaste a perfilar, una pregunta que también le hacía a Paula, ¿en qué momento uno se empieza a perfilar como un articulador? Digamos, yo lo que quiero, sin ser político, que es otra forma de articular, o sin ser maestro, yo quiero meterme entre el evento artístico, el hecho cultural y ver cómo puedo ayudarlo para que eso se expanda lo máximo posible, porque la vida es más ancha que larga y debe serlo. Y entonces, ¿en qué momento nace Gerardito Grieco hacia ahí? O cómo, bueno, yo creo que como la naturaleza es sabia, quizás sea más fácil y es re lindo desde ahora decir, claro, terminé en el Colón porque antes estuve en el Solís y antes, o sea, esto es como el estilo, ¿viste? Cuando uno piensa, voy a escribir, ¿cuál es mi estilo? No, el estilo lo vas a saber cuando tengas 80 años y mires para atrás. Uno no arranca con el estilo se construye en cualquier disciplina. ¿Cómo mirás? Supongo que eso te da cierta tranquilidad cuando asumís dirigir el Teatro Colón, saber que viene de algún lado esa oferta. Sí, ahora aunque tengas miedo a fracasar. Viene de una acumulación, es lo que hacemos todos, hacemos y vamos mejorando al repetir. Vamos mejorando y según a qué le dedicas el tiempo cada vez, cada mes, cada año, cada estación, acumulás en una dirección en otra y después eso es lo que te hace el camino. Tenés que tener también alguna condición histórica, ¿no? De suerte histórica. Claro. Yo siempre lo digo, ¿dónde empieza ahí? Bueno, empieza en que yo tengo la suerte que tuve 18 años en 1983 y no en 1972, como un primo hermano mío, el hijo de Filomena Grieco, que en el 72 lo acribillaron. En el 83 entré en la Facultad de Ingeniería y me esperaba, me regalaron el carnet de Cinemateca y el de ASEPFEU. Chao. ¿Y no te acribillaron? No me acribillaron y esa noche terminamos con los compañeros que veníamos del Dámaso en un ciclo de Luis Buñuel. Chao. Y como Manolo Martínez Carril nos vio, estos chiquitos no entendieron nada, nos dijo, vengan, que les voy a explicar lo que vieron, y nos explicó lo que vimos. Y eso es porque estábamos ahí en el 83. Esa tiene que pasar también. Yo hoy estoy en el Colón porque la ministra de Cultura es Gabriela Ricardes hoy. Claro. Y me dijo, necesito que vengas. Y yo le dije, estás loca. Pero fui. Genial. ¿Cómo se acumula eso? Y ¿Estaba loca? ¿Estaba loca? No. Ahora afirmo que no, seriamente, pero sí la menciono porque además de que también es mencionar es un gesto de agradecimiento con Manolo Martínez Carril, con Gabriela Ricardes y con todos esos episodios son los que también si los aprovechás o no. Algunos amigos del Dámaso dijeron, ni en pedo voy al cine esta noche. Claro. Y es una opción respetable, igual que la mía. Eso es lo que vas a hacer, pero tu camino lo vas haciendo en función de cómo encarás cada una de las ventanitas que se te abren en el camino. Conoces, vas al recital, invitás al Darno a que venga a leer poesía en Casa de la Cultura, porque estábamos armando un grupo de jóvenes poetas y al lado estaba el grupo del Sótano, que eran los jóvenes cantantes, Drexler, Eric Cuates, Rodríguez, no sé, 12. Bordoni. Un montonazo eran.
y le decís, Darno, vení. Y después lo escuché, Darno, quiero trabajar contigo. ¿Qué querés hacer? Yo quiero ser tu productor. Y me quedó mirando como diciendo, vos estás loco. Se vuelve a repetir la historia. Claro, para repetirlo. Claro. Sí, en el fondo, viste, cuando empezaste a hacer este recuento, te escuché y me vinieron ganas de decirte algo que te lo puedo decir perfectamente ahora, que es que, claro, están las oportunidades y más allá de que uno esté atento para agarrarlas o no, a veces es un privilegio estar atento porque no tenés hambre, entonces podés estar atento. Tenés abrigo, no podés estar atento. Pero en el fondo a lo que voy tenés alguien que te dio amor. Porque el gesto de Martínez Carril, y Martínez Carril era muy particular él, muy. Fue amoroso. Fue a estos muchachos que no entienden nada, no importa desde qué lugar lo encaró, pero les voy a dedicar un tiempo y les voy a decir, mira, cuando se corta el ojo, cuando en la película ves que corta el ojo, en la película de Buñuel lo que sucede es que... Esto, y vengan mañana y que hablamos de no sé qué y seguimos. Genial, ¿entendés? Y es un gesto de amor. Pero la gestión cultural es un gesto de amor. Claro, a eso iba. Es decir, y es un gesto que va hacia eso, hacia la construcción del desarrollo de las personas, de la comunidad, de la sociedad, de cómo vivimos juntos determinadas, cómo enfrentamos juntos determinados hechos artísticos que nos conforman de alguna manera. Es un gesto de amor, sin duda. Y para mí nace ahí. Yo siempre cuento, y lo escribí en el libro, lo cuento en el CLAE siempre. ¿Das clases en el CLAE? Sí, la Tecnicatura en Gestión Cultural cumple 16 años. Estamos ahora mismo ya convocando a la nueva corte, como se dice ahora. Y empezamos ahí con Gonzalo Carámbula y Pepe Rila hace 16 años cuando se conformó la Facultad de la Cultura del CLAE. Y ahí me gusta siempre traerla, en ese año, en el 83, en septiembre se organiza la Semana del Estudiante. La primera Semana del Estudiante que organizaba una manifestación pública, una marcha grande y terminaba en un gran festival. Sonaba que vivan los estudiantes. Allá en el Francini. En esa semana la consigna para todos los centros de estudios era, bueno, hagan clases abiertas, inventen actividades, hagan cosas. Era un año que se respiraba ya la recuperación del gobierno universitario, la democracia el año siguiente, había pero también todavía había miedo, todos crecimos con miedo. Ese año cayeron los últimos 9 presos políticos, que fueron 9 estudiantes de 9 centros de estudios de la UDELAR. Algunos amigos míos. Entonces, repartías un volante y te daba un poquito de miedo, pero al mismo tiempo te daba valor. Te daba valor, y al mismo tiempo estábamos convocando a la primera marcha, a la primera manifestación grande. Y una de las actividades que inventaron, no sé quién, los ASEPFEU, fue, bueno, un día salimos a repartir flores, todos los que quieran. Y mi entorno, ahí dijimos, ¿quiénes vienen? Dale, vamos. Juntá flores, trae flores de aquí y de allá. En mi casa había un jazmín que florecía mucho temprano. Le pedí el auto a mi padre, juntamos bolsas de flores. Fuimos todos organizados, no sé qué, y salimos a repartir flores por el Parque Rodó. Yo muerto de timidez. No te podían decir nada. Venía una persona y vos le dabas una flor, ¿no? Y algunos te abrazaban, otros cantaban, se va a acabar. Bajito, por la duda. Y una señora, que además era peticita, parecía a mi tía Filomena, canosa y de pelo cortito, venía caminando así, apuradísima, y yo le extendí la mano. Primero se asustó, después vio que era una flor, la agarró, se la llevó al rostro y se puso a llorar.
y me dijo medio entre lágrimas, gracias, gracias, y se fue. Yo me quedé muerto, ¿entendés? Entre, ya los tímidos me entenderán, vencer la timidez de salir a entregarle una flor a un desconocido es un... Y encima que pase eso, dije, ¡buah! No entendí nada. Con los años me di cuenta que después solo me centraba en buscar esa flor. ¿Dónde está esa flor que le puedo dar a esa señora y que libere? Y esa flor eran las canciones del Darno, las de Cabrera. Y empecé a encontrar el signo, encontraste el signo. Y por ahí fue una línea de navegación que me sigue íntimamente. Yo trabajo en el Colón pensando en dónde está esa flor. Hay una canción les pido a la producción, Ale, Joaquín, Frank, Julia, de señor Chinarro, que se llama Tímidos del Mundo Unidos, o dice eso la letra. Por favor, búsquenla porque vamos a terminar el programa de hoy con esa canción. Señor Chinarro, Tímidos del Mundo Unidos, si lo ponen entre comillas va a aparecer cuál es la canción, va a estar ahí y terminamos el programa con esa canción. Buenísimo. Pero eso, me encanta el relato que haces. Y además es un relato que, porque no lo entendí, además me lo sigo explicando ahora, muchas décadas después, pero fue un hito que me cambió la vida y que me enfocó en buscar esto. Y buscaba esto. Y no lo podía explicar mucho tampoco, ¿no? Mis padres no entendían. ¿Cómo vas a dejar ingeniería por dedicarte a hacer guitarras y trabajar de productor del Darno? Claro. Dark No Chance. Dark No Chance. ¿Estás loco? ¿Y estabas loco un poco? No sé si esto define un poco de locura, sí, o ser... ¿Qué es locura? ¿Qué es la locura? Bueno, la locura es que la ministra de Argentina te diga, venís al Colón. Bueno, entonces sí, estamos re... Así, vos lo mencionaste como loca, que era una locura. Sí, estamos re locos. Escuchame una cosa. Vamos a entrar en la última pausa para después cerrar la charla y el programa contigo, pero te quiero hacer una pregunta antes de irnos al corte. Y es, cuántas cosas me vinieron a la cabeza con tu relato. Muy emocionante, Qué lindo ver a dos hombres emocionados. Qué lindo. Escúchame, ¿sabes qué flor era? ¿Era un jazmín de tu casa? ¿O no? ¿Sabes qué? La flor que le diste a esa señora. ¿Qué flor era? ¿Era un jazmín? Era un jazmín. Era de tu casa, además. Bueno, creo que sí. Ahí en la organización. No, como habías agarrado jazmín. Para mí es muy importante. Mi infancia está rodeada de jazmines, por eso. Verdad, no lo sé. Porque después organizamos las canastas. Claro, por ahí te tocó otra. Y importa ¿Recordás algo de la señora? Aparte de la emoción. Dijiste que era bajita. Era bajita, flaquita, muy parecida a mi tía Filomena. Además, ese impacto fue muy grande. Caminaba rápido igual que mi tía. Y canosa y de pelo cortito, ¿viste? Ese tipo de... y después, no sé, nunca la vi ese instante, no la volví a ver nunca más en mi vida. Hasta ahora. Hasta ahora. Estoy leyendo mensajes de nuestros oyentes. Salud Alejandro, soy tu oyente de Planetaria Mercedes, mirá vos. No puedo, a los dos nos debe haber escuchado Mercedes en su momento. No puedo escucharte en vivo a diario, pero el streaming me devolvió tu voz para la hora de la cena. Sentí que me restaba 20 años. ¿Qué más puedo pedir? Y mando un abrazo. Mercedes. Ay, Mercedes. Claro, porque aparece la foto de Mercedes. Mercedes, me recontra acuerdo de vos. Mal, porque, claro, qué hermoso. 20 años no es nada realmente. Muy bueno sería escuchar a Krisic como tu entrevistado. Dice alguien que esperemos que no sea Krisic. No, es un chiste. No mientas más, esto debe haber sido de ayer, ese es Ricky Musso, ¿no? Debe haber sido un mensaje que no es nuestro, porque Ricky estuvo el otro día con Carlos Dopico.
muchos años que estamos por hacer algo con Ricky Musso, como que se llama Yo no soy Ricky Musso. Pero vos decís que son parecidos Silvia ustedes dos. y mucho. Nos ponemos los mismos lentes. Entonces este mensaje lo mandó alguien ahora, me parece. Lo mandó alguien ahora, ya me parecía. Yo no soy Ricky Musso. Yo no soy Ricky Musso, es muy bueno, muy bueno. El otro día, un día lo vamos a hacer. Me lo crucé acá, Ricky, porque cuando iba para el programa de Carlos, y le digo, ¿cómo andás, Ricky? ¿Te acordás de mí? A ver, recordame. No, ¿te acordás? Sí. Y en la tele en el programa, cuando fue al programa, yo tenía 2 veces 1 en TV Ciudad, le regalé un viejo manual de electrónica, ¿viste? Que a él le gustan esas cosas. Me dijo, sí, con eso inventé tal pedal. Y estaba con el baterista. Y el baterista dijo, no te puedo creer. Parece que fue una cosa que inventó que les volvió locos en los ensayos. O sea que la propiedad transitiva, ¿viste? La flor esa terminó generando... Pero Ricky es un genio total. Silvia Meyer nos da mucha manija todo el tiempo. Vamos a hacer... Yo no soy Ricky Musso. Bueno. Hasta me hizo una camiseta y todo. Escúchame, el Colón es un teatro que está muy asociado a la cultura, ¿no? Así. Uh-huh. Así, esa cultura que antes decían, como que eso era lo serio, sí. ¿No? Las orquestas, las sinfónicas, sí. la música clásica, la ópera, el ballet. Sí. Vos venías con la experiencia acá en Montevideo, pero contame cómo te sentís en esa actividad. ¿Hace cuánto que estás ahí? 1 año y medio, un poco más. ¿Te quieren? ¿Te quieren? ¿Los funcionarios te quieren? Nunca te quieren del todo, pero te quieren igual, diría Esteban Klicic. Es el ser director general de cualquier institución es un vórtice que muy tensionado, tanto de arriba como de abajo. Entonces, el te quieren es una cosa difícil porque aprendes a los golpes a que te van a querer después que te fuiste. Pero cuando estás, eso es el vórtice y tenés que asumirlo y tenés que conducir esa institución, y lo hago y es algo que aprendí a hacer, que lo hago con todo gusto, que lo disfruto. Así. Chao. Vos decís que hasta que no estás afuera no estás adentro, de alguna manera. Hasta que no estás muerto no estás vivo. Hasta que no te extrañan, no. Es una cosa que pasa mucho en los grupos humanos, eso, no solamente. Pasa en los grupos humanos y en esos vórtices que son muy solitarios. Claro. Sí, la soledad del mando. Es un tema re complejo. Y en una comunidad como es todo teatro de producción, un teatro de producción, claro, y producción de ópera, ballet y conciertos, es grande. Hay mucha 2 orquestas, una compañía de ballet, un coro estable, un coro de niños, un elenco de maestros, un elenco escenotécnico con todos los oficios que puedas imaginarte. Vestuarista, colorista, pintores, de los telones. Más antiguos hasta el taller de efectos que trabajan con impresoras 3D y programación y qué sé yo. Es decir, es un teatro que está a nivel internacional. Es un teatro mundial. Sí, ¿no? Mega mundial. Y es el esfuerzo que estamos haciendo de volver a ponerlo en el techo del mundo. El Colón tiene una característica muy especial de ADN, de origen fundacional. El Teatro Colón es fruto de una Argentina. A fines del 19 hay en Argentina una construcción de una visión de líderes políticos e intelectuales que querían poner a Buenos Aires entre las 5 capitales más importantes del mundo. Así. Consecuencia de esa visión, la inversión estratégica de la ciudad de Buenos Aires más importante de ese momento es la construcción del Teatro Colón, que toman de referencia esas 5 o 6 ciudades del mundo y dicen, vamos a hacer un teatro más grande y más lindo que los que tienen ustedes.
y lo hacen más grande. Normalmente es casi el doble. Es el doble de la Ópera de París, es más grande que la Scala, es el doble de la Fenice de Italia, y esa cosa más grande, encima con materiales nobles y el formato de teatro lo dotó de una acústica que todos dicen que es la mejor del mundo para escuchar ópera y conciertos y ballet, es decir, para escuchar sin intermediación de electroamplificación. Me acuerdo haber hablado con José Pedro Barrán, que era un gran seguidor de las óperas por el mundo, se iba con su señora cuando tenía en los descansos y después que había dejado de ejercer así de full time, iba a Nueva York mucho y recuerdo de haber hablado con él que consideraba que se escuchaba muy bien en el Colón, ¿no? Era una persona que sabía mucho de eso, lo disfrutaba. Decime una cosa, es inevitable esta pregunta, quizás sea la más aburrida de todas las preguntas, ¿no? Pero es la última, además, por eso es doblemente aburrida. En este entorno del gobierno de Milei, donde escuchamos tan a diario cómo todo el dinero puesto en la cultura se fue retrayendo y como hay como un cierto desprecio por todo lo que es el cine, bla, 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 bla. ¿El Teatro Colón depende un poco de fotos? Depende de Ciudad, de Jorge Macri. Y de la ministra de Cultura, que tenemos un total apoyo. Ellos sí consideran que la cultura es una inversión. De hecho, Buenos Aires es cultura. Claro. Es la capital cultural de América del Sur. Es decir, tendrían que ser muy tontos para darse todo ese lugar. Buenos Aires tiene esa posición en el mundo, es una metrópolis, tiene el turismo mundial que te imagines, tiene... vos vas a cualquier lado del mundo, hablas del Teatro Colón y saben y vienen. Buenos Aires no tiene playa, tiene cultura y es una usina de cultura, el teatro, el cine, la música. Y la ciudad de Buenos Aires eso, y el porteño eso lo tiene claro y lo defiende mucho. Y por suerte nuestro proyecto que construimos, la visión de qué queríamos hacer con el Ministerio de Cultura, con algunos de los jugadores, y armamos un equipo y un plan que estamos llevando adelante, cuenta con el apoyo decidido de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo digo porque no estamos en esa situación. Sí hay una situación económica general, mundial y general, que nos obliga a tener restricciones, a hacer recortes, a tener ingenio para lograr el mismo resultado, pero con otras alianzas y apoyos de patrocinios, de empresas, cambiamos la matriz económica de ingresos. Yo estoy muy contento de lo que logramos ya. Rápidamente, además sabíamos que teníamos que hacerlo rápido, por eso armamos el equipo que armamos. Está pasando, estamos contentos y está sucediendo. Y cada día es un desafío. Estuvimos conversando con Ricky Musso. Estuvimos conversando con Ricky. Gerardo Grieco, que no es Ricky Musso, aunque se parece. Ha sido un placer, Ricardo. Nos quedan muchas cosas para charlar. Tendremos más oportunidades, ¿no? Supongo que sí. Cada tanto vengo una vez cada mes, cada 2 meses, siempre, obvio. Bueno, buenísimo. La próxima vez venís con una de tus guitarras que las queremos conocer. ¿Saben qué? Para ser tímido, ha hecho mucha cosa y quizás sea uno de los poderes que te dio la timidez. Así que nos vamos a ir con el señor Chimarro para que todos los tímidos del mundo se unan y tengamos un mundo mejor. Muchas gracias. Venga, Chimarro. Gracias a vos. Nos reencontramos el lunes. Quédense con las ganas. También me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente, pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante.
casi un millón de cosas en voz